Tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 camino a la transformación. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder, en la samaritana ya tú vas a ver cómo suena Tucuy. Camino a la transformación. Suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 camino a la transformación. La transformación viene de mí para ti. Tucuy, 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 camino a la transformación. Suena un corazón puro, una mente llena de color. Tucuy, tu cuerpo limpio, camino a la transformación. Muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos nuevamente aquí, como todos los viernes, en Tucuy, camino a la transformación. ¿Por dónde? ¿Por dónde más? Por más que una radio. Recuerda que nos puedes ubicar en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Telegram, y allí nos puedes dejar tu contacto, como muchos otros, para seguir ahondando en este conocimiento que viene de las estrellas, no es de nosotros. Nosotros solamente buscamos pregonar, manifestar este saber para que el espíritu pueda enaltecerse y resucitar, así como nos enseñó el Cristo. Y bueno, no estoy solo, somos muchos, así como hoy estamos acompañados. Y como Tucuy está en diferentes regiones, porque son diferentes integrantes de la Reina del Sur, bueno, mis hermanos, ¿qué les parece si nos presentamos? Un abrazo para todos ustedes. Gracias por escucharnos como siempre en toda Sudamérica, en toda Europa, en Norteamérica. Y un gran abrazo para todos los que están en la Reina del Sur y los que están en la Samaritana, en las tierras argentadas. Un abrazo y gracias. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Muchas gracias. Hola Berito, hola Edgar, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Buenas, buenas. Hola Jordana, ¿cómo estás? A Más que una radio. Hola Edgar, hola Jairo, hola a todos los que están escuchando en este momento. Bueno, agradecer nuevamente este espacio y feliz de volver a reencontrarnos hoy. Muy buenas tardes, Jairo. Muy buenas tardes, María Verónica. Verdad que es muy agradable poder compartir estos conocimientos con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Más que compartirlos, quisiéramos nosotros de corazón poder llegar a todos ustedes y que se interesaran sinceramente por aprender estos conocimientos. Bueno, y mis hermanos, para todos ustedes que nos están escuchando, Vero está en Neuquén y Edgar se encuentra en Yopal, Colombia. Yopal Casanare. A él le suena más bonito que a mí. Sí, Yopal Casanare, región de los llanos colombo-venezolanos. Jairo,
El tema que ha propuesto para el día de hoy usted en tratar la ley y la lógica de la lógica es un tema que nos llega al corazón, porque primero, la lógica de la lógica, usted bien sabe, es un conocimiento traído de las estrellas. Es un conocimiento que nos lo trajeron nuestros hermanos mayores con el ánimo de que el hombre terrestre, despertara por fin de la opresión en que nos ha mantenido la oscuridad. Y ese despertar es encarnar los conocimientos que nos trae la lógica de la lógica. La lógica de la lógica trae unas enseñanzas que son espirituales y que nos despiertan, que nos van a liberar el espíritu, de todas las mentiras y de toda la oscuridad que ha vivido el hombre en esta tierra, porque ha vivido completamente engañado. ¿Sí? Entonces, el tema es bien interesante. El Padre Eterno nos va a ayudar para poder llevar la mayor cantidad de información para que la gente, quienes nos escuchan, puedan captar y aprender de esta información. Gracias, Edgar, y así es. Entonces ya nos adentramos en el tema, la ley y la lógica de la lógica. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esos dos puntos que son realmente muy profundos, como todo el conocimiento? Porque el conocimiento es la manera de llegar al verdadero y único Padre que existe, al verdadero y único Creador. Entonces, como tú decías, Edgar, esa lógica de la lógica y esa ley. La lógica de la lógica ha venido a nosotros para que el intelecto del hombre se levante, resucite. De alguna manera pueda empezar a pensar como piensa Dios o como piensa un hombre de las estrellas, un hombre universal, un hombre que vive en amor, que vive en comprensión, que vive en armonía, cosas extrañas en este mundo, cosas ajenas a este mundo. Entonces, si eso es un mecanismo, siendo que es algo mucho más profundo también, pero la ley en la relación a la lógica de la lógica, pues la ley del mundo, ¿qué es? En este mundo no existe ley, porque la ley, si buscamos relacionar de dónde viene, hay muchas citas bíblicas que mencionan de aquel que cayó de los cielos, que fue derrotado por Miguel, que cayó en un monte y que allí le entregó 2 tablas con mandamientos. Y esas tablas con mandamientos la tomó la religión y así nos ha ido adoctrinando a una manera de pensar, a una manera de proceder. Pero ¿qué hizo Jesús el Cristo cuando vino? Él habló otras cosas distintas a las que habían enseñado, distintas a las cuales se habían mostrado como verdades. Y eso no sirvió de nada, porque si hubiera servido el mundo ya se hubiera levantado en amor, en vida, en prosperidad. Pero el mundo cada vez más está sumergido en el caos, en la tristeza y en el dolor. Entonces, la ley es vida. Si tocamos el libro secreto de Juan y si tocamos a Juan 1, él nos habla del verbo y de ese creador, de ese principio de donde él viene. Y ese principio entonces se facultó en leyes. Quiere decir de que, por ejemplo, para que una planta o un árbol dé un fruto o una flor, hay una ley. Quiere decir de que, por ejemplo, necesita del sol. Si metemos a una planta sin luz, en la oscuridad, sin oxígeno, se muere o no va a germinar. Estamos infringiendo la ley que necesita para que eso dé un fruto o dé una flor. Así nos ha ocurrido a nosotros. Quiere decir que hay una ley.
Para llegar al mundo, para procrear, se necesita dos fuerzas, la de él y la de ella. Hay una ley. Esas son las leyes de la vida. No existe otra cosa extraña distintas a esas. No existe otro camino. No existen atajos. No existen puentes. Hay un solo camino, hay una sola manera. La lógica de la lógica nos lleva a adentrarnos, a confrontarnos a nosotros mismos con nuestras razones, con nuestra manera de pensar, con todo lo que hemos tomado por verdad. Así es que nosotros podemos ir adentrándonos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué te parece, Berito? ¿Qué sientes? Sí, mi hermano, te escuchaba cuando hablabas de que en este mundo no hay ley y pensaba también en la justicia, ¿no? Si no hay ley, menos va a haber justicia. Eh, y también cuando tocabas esto de la ley, lo que es, bueno, las escrituras, este conocimiento menciona que el hombre es la ley. El Padre Eterno ha creado estas leyes por y para el hombre también, justamente para que se oriente, para que sepa dónde está ubicado, dónde está parado, para que reconozca el camino, ¿no? Y no se desvíe, no se vaya, ¿sí? No se distorsione su espíritu. Y qué lindo que tocabas esto de la lógica, porque como bien mencionabas, es un conocimiento que viene de los hermanos mayores, como también decía Edgar, un conocimiento de los hermanos mayores, y que por ende también ahí hay muchas claves y mucha información para que nosotros, usando nuestra lógica, podamos empezar a discernir la verdad, ¿sí? Hay dos códigos que tocan esta lógica y como para hacer como una introducción, que es el primero y el segundo, donde ahí ya queda muy expuesto este falso Dios, ¿no? Este Dios del Antiguo Testamento llamado, bueno, Jehová, que muchos lo conocen como el verdadero, y sin embargo menciona muchas cosas, que él habla de un pueblo elegido, que él dice, como vos lo mencionabas, Jairo, en sus mandamientos, no matarás, y sin embargo él asesinaba. En las citas bíblicas del Deuteronomio también está muy detallado ahí, digamos, a lo que estaba expuesto este pueblo, ¿no? Por este Dios Jehová. Entonces ahí queda muy claro y se lo lleva a quienes nos estén escuchando a esa reflexión. Realmente el Padre Eterno, ¿será que castiga? ¿Será que nos atormenta? ¿Será que nos somete a pruebas o a sacrificios que implican a veces esto de estar mal, de sentirnos agobiados, abatidos y hasta que en algunos casos lleva a la muerte? ¿Cuántas personas hoy en día se están suicidando, no? Por este desconocimiento de la ley, porque no comprenden justamente su origen. Así que bueno, mi hermano, tocar como ahí como introducción estos dos puntos que son fundamentales, porque ya ahí nos deja muy en claro que hay una antítesis de lo que es el Padre Eterno, que Él es vida, que es amor, pero como la ley lo describe, en ese amor auténtico, en ese amor verdadero y vivo. Gracias, Berito. Así es. Hay una antítesis. Edgar, nos vamos a Yopal ahora. Jairo y Verónica, yo quiero hacer como un énfasis en la ley. Nosotros conocemos aquí una ley, o sea, mejor, en nuestras sociedades, en nuestros países, todos, hay leyes y hay órganos políticos que se encargan de difundir esas leyes. Y son leyes porque sencillamente son unas reglas de comportamiento para nosotros, en sociedad. Argentina, Colombia, cada uno de los países tiene sus propias leyes y son creadas por hombres y por congresos. Pero esas leyes no tienen nada que ver cuando decimos que el hombre es la ley. Porque existen leyes en la naturaleza que nosotros las vemos a diario y no las relacionamos como una ley. Por ejemplo, es ley para cualquier semilla del fruto que sea. Yo conozco aquí en Colombia un fruto muy, muy delicioso y muy popular que se llama el mango.
pero es ley de esa semilla volverse mango y dar mangos. Es ley que nosotros nazcamos de mujer. Nosotros nacemos de mujer. ¿Sí? Es una ley natural. Es una ley natural de los árboles. ¿Sí? Esas son las leyes a que nos referimos. Nosotros aquí sabemos y hablamos del amor. El amor para nosotros es una ley. La verdad es una ley. La vida es una ley. Pero si nosotros hablamos del amor digámoslo así, en la sociedad, ellos van a entender que el amor simplemente es un sentimiento. Se le quitó la importancia de ser ley, porque si nosotros actuamos con la ley del amor, seguramente que entonces vamos a entender por qué es que tenemos que amarnos los unos a los otros, por qué es que el Padre nos ama, porque nosotros somos hijos y es ley que tenemos que amar a nuestros hijos. Entonces quería hacer esa diferencia, Jairo, entre las leyes que nos dictan en los congresos de nuestras repúblicas o las leyes que tenemos nosotros como leyes universales, leyes espirituales, que son las que al fin hacen que nosotros también seamos una ley. El hombre es ley. Entonces, mi hermano, estaríamos diciendo que la ley del Creador es una ley viva, es una ley que protege la creación, es una ley que expande la creación dentro de esas normas, vamos a decir así. En cambio, la ley del mundo es una ley que te obliga, que te castiga, el ojo por ojo y el diente por diente, la ley del talión. Es una ley impositiva, es una ley entonces que no va acorde ni fluye naturalmente con el espíritu que somos. Quiere decir de que el viento no se puede cobrar. Es como que alguien cree una ley y te cobre por respirar. Ahora ya cobran por el agua, pero cuando éramos chicos eso no sucedía. Y tal vez nosotros en broma decía, ¿quién va a ponerse a vender agua? ¿Quién se la va a comprar? Y ahora no estamos comprando botellitas de agua. Y así van creándose leyes para que el hombre, lo que ha sido hecho para el hombre, pues no pueda tenerlo. Pero no solamente afuera, sino también adentro en el pensamiento. Y es ahí donde entra la lógica de la lógica. Para que a través de la aplicación, a través de poderla comprender, es que empezamos a desenmarañar todo eso que ha estado estancado en nuestra manera de ver, de observar y de pensar. Por ejemplo, el código 5 habla y dice así, la lógica de la lógica. Porque la lógica de la lógica se prepara para dar a luz, dice, a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad, que era lo que estábamos hablando. Y vosotros, los nombres no importan. No caigáis en la rebelión de saberlo todo y desperdiciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar. So pena de ver alterada, dice, alterada vuestra conciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencias, es, por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. O sea que ha habido un engaño. Y si vamos a las citas, dice que es un Dios celoso. Habla de que Él engaña a todo el mundo. Pues ahí nos está diciendo más o menos por dónde viene la cosa. También nos dice que es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar. O sea que hay algo que hemos hecho erradamente, pero en inconsciencia. Es allí donde empieza la lógica a aplicar. Es allí donde cuando alguien expresa y dice la verdad depende de quien la mire. Y hay algo muy simple. Nos hicieron pensar de esa forma. La verdad es efímera y la verdad no es efímera. El sol sale todos los días y el sol sostiene la vida. Hay una verdad. Los árboles dan oxígeno. Hay una verdad.
y tú dijiste algo que es clave y ley en las creaciones de los universos. Solamente se llega por vientre de mujer. Hay una verdad, hay una ley. No existe otra forma. Nicodemo le decía a Jesús, ¿cómo se hace para volver al vientre de mi madre? O sea, él pensaba y sabía, siendo un erudito en ese entonces de supuestos conocimientos, pero en su humildad y en su reflexión de ese choque de razones, él iba donde el Cristo y le preguntaba eso. ¿Cómo hago entonces yo para entrar a vientre de mujer? O sea que él estaba afirmando, sin darse cuenta, de que era la única forma en que se podía venir a este planeta. No decía otra. Y Jesús le contestó, tú lo has dicho, pero no has entendido. Hay que nacer de espíritu. La lógica de la lógica nos lleva a eso, a nacer de un espíritu, el espíritu renovado, porque nuestros actos han sido sin ley, por desconocimiento. Es así que nos vamos adentrando en este maravilloso andar, ¿verdad, Vero? Sí, mi hermano, sí, sí, sí. Y fíjate cómo, bueno, con lo que vos mencionabas también, cómo también nos da una mecánica para esto, ¿no? Para este escudriñar que debemos hacer también por ley y que nos corresponde, ¿no? Poder nosotros hacer nuestro camino para descubrir la verdad, ¿no? Porque el conocimiento está dado, solo que nosotros estamos tan dormidos o incididos que creemos que lo que vivimos o lo que nos acontece es nuestra realidad, pero no vamos más allá. Y pensaba cuando te escuchaba hablar, hay un código también, es el código 3, que habla de las vestiduras insensatas, ¿sí? Esto de lo que me visto porque me falta, ¿no? Entonces también ahí muestra, dentro, digamos, de lo que es en nuestro cotidiano, ¿no? Como por ejemplo hace referencia que el juez usa toga porque le falta justicia. Y cómo en muchas ocasiones también nosotros nos vestimos con máscaras o queremos aparentar cosas que no somos, o para agradar, o para caer bien, o para ser aceptados, ¿no? Entonces, qué importante es conocer esta ley, porque nos va a ir dando justamente ese despertar, digo yo, pero ese despertar en nuestra mente de poder empezar a cuestionar realmente si lo que vivimos es tan así, como nos cuentan, como nos muestran, o hay algo más, ¿sí? No se olviden que nosotros al principio de nuestros programas arrancamos con estas preguntas que es ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y cuántos de nosotros las hemos respondido ya? Entonces, agarrarnos de estos conocimientos de esta ley nos va a ayudar, es como un mapita, siento yo, ¿no? Un mapa que nos va a ir guiando en este camino de un nuevo descubrimiento. Gracias, Vero. Edgar, adelante. Qué bonito escuchar los códigos de la lógica. Sobre todo, es mucho más interesante comprenderlos. Yo quería hablar un poquito de la lógica de la lógica. Hemos leído códigos, son esenciales para nuestro espíritu, pero quería hablar un poquito qué es la lógica de la lógica. A la introducción del tema, cuando propuso Jairo, pues dijimos que es un conocimiento traído de las estrellas. Es efectivamente eso. Ellos vienen en 49 códigos. Son 49 códigos, así como el que nos leyó María Verónica de las vestiduras insensatas, como el que nos leyó el código 5 que nos leyó Jairo. Son 49 más o menos así por ese estilo. Unos más. Todos son muy profundos. Y está dividido en 7 partes. Son 7, dividido en 7 destellos. Y cada uno de ellos pues tiene unos niveles de interpretación. ¿Sí? Nosotros entendemos con nuestra razón dos códigos, 2 maneras, mejor, tenemos dos niveles de interpretación con nuestro cuerpo físico, con nuestra inteligencia, con nuestro cerebro. Nuestro espíritu, para la lógica de la lógica, aplica 3 niveles de interpretación. Y nuestra alma también tiene 2 niveles de interpretación. Entonces eso es muy importante saber
¿Qué nos trae la lógica de la lógica a nosotros cada vez que la estudiamos, cada vez que la aprendemos, cada vez que la, 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 la hacemos viva? Ella tiene nos da respuesta, nos da mucha sabiduría y sobre todo tiene algo muy importante, que entran en vibración con nuestro interior, con nuestros serviluces. Tocamos el tema de los serviluces, porque empiezan a vibrar en resonancia con nuestro ser interior. Quería hacer esa claridad, Jairo. Gracias, Edgar. Y nosotros, ¿por qué buscamos este conocimiento? Como nos dice la lógica, como decía Vero y tú, mi hermano. Porque el envase que tenemos lo hemos llenado de muchas cosas que el mundo ha ofrecido como menú, pero nada de ellas ha satisfecho ese espacio. Podríamos verlo cuando Jesús fue a la samaritana y le dijo de que le dé del agua del pozo de Jacob. Y él le dice que yo te daré de beber del agua y nunca más tendrás sed. O sea que la humanidad ha estado sedienta. Ha ido por todo lado a tomar agua, pero siempre tuvo sed. Hay algunos que se quedan con el gusto de esa agua y no quieren volver. Hay otros que sí quieren esa agua, que la necesitan y la buscan incansablemente. Y que cuando la ven y la prueban, la reconocen automáticamente que esa es el agua que ellos siempre estuvieron buscando. La sienten por dentro. Ese espacio se empieza a llenar. Y eso empieza a suceder con los códigos de la lógica. Eso empieza a suceder con esa manera de pensar que de alguna forma es como piensa el creador. Porque como tú decías, son paquetes de información en 7, dice. Claro, si recordamos que Jesús nos decía, vosotros sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si relacionamos que ese Espíritu, como se facultó al Padre Eterno, vamos a Juan 1 y nos habla de que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y empezamos a relacionar todos estos temas, comprendemos de que el Creador se facultó en 7. Y si Jesús nos dice que somos imagen y semejanza de Él, y Él no es un Dios castigador, esos 7 están dentro de nosotros. Y nos envió los códigos para que se distribuyan esa información y se despierte en cada una de esas identidades que somos, siendo todas una en nosotros. Eso vendría de ser de manera muy escueta, vamos a decirlo, los códigos de la lógica, para que nosotros podamos levantarnos. Ya bebimos de esa agua del olvido. Ahora es tiempo que bebamos del agua de la verdad. Por eso el código 9, por ejemplo, nos habla de la esencia de la verdad. Dice que alcanzará nuevos horizontes con los tesoros que le están dispuestos. Los osados probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha. Comprenderán la verdad y caminarán sin temor al descubrimiento de su propia esencia inmortal. Si les invade el miedo, será por señal de que habéis incurrido en falsas interpretaciones. Y si tomamos a Pablo de Tarso, cuando él nos decía, yo doy todo por basura, por el amor a Cristo. Quiere decir de que cualquier cosa que nos han adoctrinado y hemos pensado, muchas, podríamos tomar solamente los 10 mandamientos, los tiramos de nuestra razón y nuestro pensamiento para que podamos tomar una nueva información, con humildad y disposición tomar este conocimiento. También Jesús nos decía, no se puede vertir vino nuevo en odre viejo. ¿Qué quiere decir eso? Primero hay que limpiar el recipiente. Todo lo que hemos vivido sin ley, ajustarnos, acercarnos a la verdadera ley. Y es muy simple, no es nada extraño, porque es natural en nosotros. Todo lo que es ley es natural, es vida. Entonces abrazar es natural, perdonar es natural, sonreír es natural.
vivir en armonía es natural. ¿Verdad, Edgar? ¿Qué te parece, mi hermano? Sí, sí, por eso precisamente es que nosotros entendemos que la lógica de la lógica es ese conocimiento que, que nos lleva a comprender realmente, a llenar ese vacío que sentimos casi, digamos, un alto porcentaje de los seres humanos sienten ese vacío a esas preguntas de quiénes somos, como lo decía Verónica, cuando nosotros iniciamos a difundir este conocimiento a través de Más que una radio, eh, iniciamos con esas preguntas: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Solamente nuestra función en la vida es nacer, reproducirnos, hacer dinero, luchar toda la vida por conseguir algo que no nos vamos a llevar. ¿Será esa nuestra función? Entonces eso nos genera vacío. El hombre tiene un vacío en su corazón. ¿Cómo lo llena? Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Gracias al Padre encontramos esa respuesta. Que de la única manera como el hombre llena ese vacío es cuando empieza a llenarse del ser, del Padre Eterno. ¿Y dónde está el Padre Eterno? ¿O qué nos dio el Padre Eterno para que lo encontremos? El Padre Eterno nos ha dado muchas herramientas que nosotros hemos desconocido, o por ignorancia, o porque nos lo han ocultado, o porque hemos elegido no seguirlo. Pero quienes lo seguimos, quienes buscamos, quienes encontramos, en la lógica de la lógica, por ejemplo, llenamos ese vacío, esos deseos de muchas veces el hombre decir, cuando se pregunta quién soy, qué hago aquí, yo como que mejor me muero, está pensando en algo, en suicidarse, en hacerse, en autodestruirse, o sea, está ya empezando a violar una ley, que es la ley de la vida. Cuando nosotros mismos nos atrevemos a pensar en atentar contra nosotros mismos, estamos violando una ley, es la ley de la vida, que en la sociedad la castigan, claro, pero ya cuando se hace la acción, pero es que nosotros a diario, individualmente, internamente, la gente piensa en no solamente en atentar con su vida, sino en atentar contra la vida de los demás. Cuando alguien de pronto lo ofendió, le sacó la ira, o eso, puede acarrear todo eso. O de pronto porque le toca mucha responsabilidad o le toca cumplir, también incluso desea la muerte de sus seres queridos. Esos son los vacíos, esa es la falta de conocimiento, esa es la falta de tener un lleno espiritual. ¿Cómo se obtiene ese lleno espiritual? Nosotros lo buscamos en las iglesias. Yo lo busqué en las iglesias. Yo estuve en la iglesia católica, en los evangélicos, en muchas partes. Estuve en los Rosacruces, por allá, en los gnósticos, todo eso. En todas esas sectas anduve buscando llenar ese vacío. No se llena porque la respuesta no satisface. Donde lo he encontrado es cuando uno empieza a interiorizarse, cuando uno empieza a amarse, como lo decía Jairo. Yo mismo me amo, yo empiezo a amar, no de ese amor que hablábamos hace un momento, no, el amor de la vida. Entonces ya empiezo yo a sanar ese vacío. ¿Y cómo lo logro? Porque, hombre, la lógica de la lógica ha tenido mucho que ver. Fue lo primero que yo conocí. Llegué al conocimiento fue a través de un código de la lógica de la lógica. Les quiero contar algo, compartir algo. Discúlpeme, cuando yo era niño, al lado de mi casa había una iglesia cristiana. Y yo tenía alrededor de 5 o 7 años, entre 5 y 7 años. La iglesia duró un buen tiempo ahí. El pastor nos invitaba a que cantáramos en el coro y a aplaudir. Un día yo no volví más. Como era vecino, me fue a invitar, me dijo, bueno, ¿por qué no volvió más Edgar a la iglesia?
a cantar. Le dije, pastor, la verdad es que yo no quiero volver a cantar allá. Que por qué no quiero cantar, porque es que solo cantar y aplaudir y a mí me duelen las manos. Entonces me dijo, pero tiene que prepararse para alabar al Señor. Le dije, pastor, si hay que alabar al Señor y aplaudirlo, yo no quiero alabar al Señor así de esa manera. Y hay un código de la lógica que da esa respuesta. Entonces yo conecté con eso, desde niño conecté con eso, sabiendo que la lógica de la lógica es el conocimiento de leyes eternas, son promulgadas para nosotros los hombres. Nosotros las estudiamos y llenamos nuestro vacío, las aplicamos sobre todo y llenamos ese vacío del cual estoy hablando. Eso le quería comentar a María Verónica. Ay. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Muy bonita la historia. Qué bueno. Perito, si me permites, tenemos que irnos a un corte. 1 hora se hace muy, muy cortita, extremadamente corta para poder hablar de todo este maravilloso saber. Así que no se vayan, ya volvemos. Estamos aquí en Más que una Radio y nos pueden ubicar por las redes sociales. Recuerden, un abrazo para todos. Ya regresamos. Gracias. Buen día del tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy. Camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 camino a la transformación. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder, en la samaritana ya tú vas a ver cómo suena Tucuy. Camino a la transformación. Suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 Tucuy. Camino a la transformación. La transformación viene de mí para ti. Tucuy. Camino a la transformación. Un corazón puro, una mente llena de Tucuy, un cuerpo limpio. Camino a la transformación. Y estamos de vuelta aquí en Más que una Radio, en Tucuy, Camino a la Transformación. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, porque lo que más queremos en nuestro corazón es transmitir este conocimiento. Es como la perla que encontró alguien y la quiere compartir. No se la guarda porque eso es algo que hizo el mundo. Es compartirlo. Eso es lo que queremos hacer. Porque eso es lo que hace un hombre samaritano. Entrega, sirve. Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y esa es la grandeza de estos hombres con este corazón henchido. ¿Qué te estamos buscando? Y antes de irnos a un corte, íbamos a darle el pase a Berito, que está en Neuquén, en la Patagonia, al sur de Argentina. Y si estás en Venezuela y miras, eso está lejos. Berito. Gracias, mi hermano. No tan al sur, sino casi a la mitad ahí. Queda todavía un poquito más. Por lo menos estamos bastante reparados del frío. Yo me imagino que los hermanos allá del norte deben pensar, ¿no? Cuánto frío. Mi hermano, retomando el tema que estabas mencionando antes de irnos al corte, vos hablaste de que
esto es como el agua, ¿no? El agua que da vida. Y a mí me gusta considerarlo como que es también nuestro alimento, ¿no? Si creo en las escrituras también lo menciona, que es el alimento del hombre, el alimento para el espíritu. Y también escuchaba a mi hermano Edgar cuando mencionaba, bueno, su historia de que él llega y toca este conocimiento por un código de la lógica, ¿no? Y a mí uno de los que me marcó y que yo creo que es muy importante, bueno, todos son importantes, pero este es como, da una clave, que es el código 11, la ley de karma y dharma. ¿Cuántos? Yo lo llevo a esta reflexión y voy a hablar desde mi lugar, ¿sí? No, sin herir susceptibilidades ni nada, pero lo voy a decir como yo lo viví. Esto de posicionarme en ciertas experiencias y decir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me hicieron esto? Mirá lo que me hicieron, ¿no? Cuando toco este código, es muy clarito. Si me permite mi hermano, voy a leer los primeros renglones, que dice: así que creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. El código sigue, obviamente, ¿no? Pero eso nomás me llevó a la reflexión de pensar en esto. Todas las encarnaciones que venimos trayendo, todo lo que estamos viviendo y aconteciendo en este momento. ¿Cuánto hay en esta ley de karma y dharma, ¿no? Este ajuste que hace la ley para conmigo en este caso, y vivir lo que de alguna manera yo le hice vivir al hermano, ¿no? Entonces me llevó a esa reflexión y automáticamente, ¿qué pasa? Te corres del lugar de victimismo y empezás a hacerte responsable, y empezás a decir, bueno, ok, si un hermano me dio vuelta la cara, o si alguien me ofendió, o si alguien me traicionó, seguramente es un ajuste para mí, es mostrarme lo que yo en algún punto hice vivirle al otro, ¿no? Y lo vivo en carne propia. Y esto no es que el karma no es que es un castigo, sino es la misma misericordia del Padre que nos hace justamente ir a esa reflexión y poder profundizar en estas acciones que hemos tenido y lo que estamos viviendo para corregirlo, para sanar esas relaciones y para sanarnos nosotros mismos, pero desde un lugar de responsabilidad, ya lejos del victimismo. Entonces, ahí ya accionamos, ya estamos haciendo ese camino, digo yo, que es como una guía para justamente hacer nuevas todas las cosas. Eso, mi hermano. Gracias, Berito. Gracias. Y hay un código que quiero compartirles. El código 15. El nuevo hombre espiritual, dice. Así os digo, aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo, con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental y espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Quiere decir entonces que el mundo nos ha llevado a arrendar, a alquilar un departamento, a trabajar, a gastar horas, a estar atrás de la materia. Pero la verdadera ley del espíritu, y sobre todo en este hombre maravilloso que habita la tierra, y ese eres tú, yo, que estás escuchando. Este vastísimo universo no te da una casa como la conocemos en este mundo, te da un vastísimo espacio en el universo para crear. Es inconmensurable e inmedible esa grandeza del Creador para con nosotros, del Padre para con nosotros. ¿No les parece? ¿No te parece, Edgar? Sí, Jairo. No, es que lo que decíamos hace un momento al inicio del programa, todos los códigos tienen su dimensión espiritual y nos tocan, todos nos hacen vibrar. Por ejemplo, el tema de hoy
cuando le dije que era muy apropiado, me parece, porque también hay un código que nos habla de eso, el código 37. Dice, no olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. ¿De cuáles leyes nos habla? ¿Sí? Las que mencionamos hace un momento. La ley del amor, la ley de la verdad, la ley de la vida. ¿Sí? Que son leyes que están y se ejecutan y las vemos diariamente, pero no las reconocemos. Nuestro deber ser es reconocerlas, reconocer esas leyes. Y cuando nosotros las reconocemos, empezamos a vivirlas y entonces nos convertimos en eso. El hombre es la ley. Pero entonces continúo con el código. Este requisito es indispensable para lograr alcanzar la entrada al templo de la sabiduría y traspasar luego el umbral de la lógica, dejando atrás las viejas concepciones de lo que parecía ser la verdad. Ese engaño en el que nos enredaron, nos tergiversaron con creencias, nos dieron religiones, nos dieron rituales, nos dieron ritos, nos dieron una magia disfrazada. Eso no es. La verdad la tenemos nosotros dentro, la ley la tenemos nosotros dentro. Es como podemos ver, cada código lo interpretamos, lo llevamos a vivirlo y entonces nos da a nuestra inteligencia eso que nos está planteando este conocimiento, este código, la sabiduría. Gracias, Edgar, muchas gracias. Berito y Edgar, bueno, como les dijimos, como hablamos siempre, ya vamos entrando en la etapa final. 1 hora se hace muy corto para hablar de esto. Es maravilloso. Es sumamente maravilloso. Ni hablar, como tú decías, Edgar, de los códigos. Entonces, si les parece, brevemente nos despedimos para que por ley no nos vayan a sacar del aire. Berito. Ahí está. Bueno, mi hermano, sí, la verdad que se hace corta 1 hora para hablar y más de este tema que es la ley. Quiero cerrar y despedirme llevando a la reflexión esto. ¿Por qué se llama la lógica de la lógica? Justamente, ¿no? Porque en realidad toda la ley, todo lo que está escrito se desarrolla de una forma coherente y no tiene contradicciones. Y además se toca en otros lugares, porque no es únicamente la lógica de la lógica que nos habla todas estas escrituras, hay otros lugares donde menciona también estos conocimientos. Y para despedirme, llevar, por ejemplo, el código 20, que habla del nuevo hombre de la reina del sur. Y ese mismo código está en el Apocalipsis. Entonces, y también está en las profecías de Parravicini. Entonces, cómo este conocimiento, esta ley tiene una coherencia, tiene una lógica y no se contradice. Eso llevarlo a la reflexión para que en el corazón de cada uno que nos esté escuchando pueda empezar a hacer su investigación desde ese lugar, comprobando la certeza que tienen estas escrituras. Agradecerles de corazón, a Más que una Radio, a Jordana, gracias por la compañía siempre, y a ustedes y a todos los que nos están escuchando, y si el Padre quiere nos encontramos el viernes que viene. Edgar, mi hermano. Quiero presentar los agradecimientos respectivos, Jairo, pero yo quiero también recordar lo siguiente, o que usted le recuerde a todos los oyentes cuáles son las direcciones donde ellos pueden inscribirse o donde pueden de pronto participar los que estén interesados para llegarlos o direccionarlos mejor a los sitios donde puedan empezar a empaparse de una manera más amplia y más profunda de esto que nosotros tocamos aquí.
Me gustaría que de pronto usted lo pudiera hacer. Y sí, respecto a la lógica de la lógica, es la invitación a que nosotros la encarnemos, la vivamos, la llevemos. Y como lo dijo María Verónica, realmente el conocimiento está dado en múltiples formas y en diversas culturas. Todas las culturas son hijas del Padre y ellas tuvieron a su manera el mensaje del Padre para que lo pudieran vivir e interpretar, y nos lo dejaron como historia, y en este momento nosotros la podemos encontrar en todas las culturas de la tierra. El conocimiento está, hagámoslo vivo y tengámoslo en nuestro haber, llevémoslo al corazón. Muchas gracias a Más que una Radio por esta bonita oportunidad de entregarle a la humanidad amor. Edgar Vero, muchísimas gracias. Y como tú dijiste, mi hermano, bueno, vamos a anunciarles las redes para que se puedan inscribir, porque realmente esto es apenas un atisbo de la dimensión y la profundidad para poder comprender lo que estamos hablando. Nos puedes escribir o nos puedes seguir si gustas por Instagram en Tucuy Ruta 144, o en YouTube puedes ver los videos, y también nos puedes escribir si gustas en Tucuy 144, o en Telegram, que es igual, Tucuy 144, o en Facebook, o en su defecto, si gustas, nos puedes dejar tus datos y te contactaremos como muchos otros lo han hecho, ya que lo que hacemos es encuentros virtuales para profundizar los temas y estudios. Así que te puedes inscribir si gustas en Tucuy Ruta 144 @gmail.com. Y volviendo un poco al tema, el código 34 habla de la verdad de los hombres excepcionales. Así os diré que si la verdad os llega a las puertas de tu razón y entendimiento, entonces tus actos serán revestidos de equidad y justicia. Si tus actos son el fruto de la verdad en que vives, entonces tu espíritu será inalcanzable en búsqueda de nuevas respuestas a tu alma sedienta de saber. Mirad pues bien estos hombres y mujeres excepcionales. Son el reflejo de la bien encaminada búsqueda del conocimiento y la verdad. Se les dará sabiduría por siempre joven, como respuesta interior. La felicidad y la dicha las serán por compañeras inseparables. La felicidad y la dicha, porque tú encuentras un tesoro maravilloso y que tal vez fue el tesoro que buscaste, pero ni sabías ni siquiera bien que estabas buscando. Pero cuando lo encuentras, eso no te va a dar una felicidad y una dicha inexorablemente en tu corazón, como decía nuestro hermano Edgar, y serán compañeras siempre. A la sombra de tales, dicen, otros encontrarán saber. Pues han habido muchos hombres que han dejado este mensaje, siendo uno de ellos y el más referente, Juan el Bautista, los profetas, los apóstoles, pero por sobre todo, y el único, y el que trajo esta verdad, siendo él mismo el creador de la verdad, es el Cristo, es Jesús. Él no vino para estar colgado en un madero, porque no se habla más que de eso, pero no se habla de la resurrección de él al tercer día. ¿Por qué no se ha hablado? Entonces es tiempo de que nuestra razón, como dice el código de la lógica, la dejemos atrás. Es tiempo de que nos adentremos en nuevos conocimientos que son vida, porque él dice, y vida es mi nombre. De mí no se hablará la muerte, porque yo no he traído muerte al mundo. Y así este conocimiento ha llegado para todos, para que nuestro corazón cambie para esta nueva era. Las antiguas civilizaciones lo sabían y lo decían. No era el fin del mundo de que el planeta va a terminar, es el mundo de los cuatro poderes, el mundo que trae muerte. Así que adentrémonos a la ley de la lógica. Un gran abrazo para todos ustedes, un gran abrazo para toda la reina del sur, como decía Edgar. Que el Padre Eterno nos bendiga
Gracias a Más que una Radio, y no te olvides, escríbenos, que con mucho amor y gusto te contactaremos. Un gran abrazo para todos y que el Padre Eterno nos guíe siempre. Chao. Chao, Benito. Chao, Edgar. Hola, 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 hola. Buen día del tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy, camino a la transformación.